Bueno, pues para mí de verdad que es muy grato encontrarme con un poeta anarquista en este espacio de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que se llevó a cabo hace algunos días en el mero centro de la Colonia del Valle. Y este espacio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México puede considerarse que es el corazón de esta universidad, una universidad progresista, una universidad de izquierda. Y bueno, en esta feria hay que señalar que se da cabida, desde mi perspectiva, algo que parece inédito en las ferias del libro, sobre todo en las ferias del libro universitarias, al nuevo pensamiento anarquista. Y para reflexionar en torno a ello, yo agradezco mucho la presencia del poeta Juan Manuel Roca. Juan Manuel, muchas gracias por estar en México, muchas gracias por compartir con nosotros tus ideas. Bueno, yo soy quien debe dar las gracias por una oportunidad tan grata en el marco de una feria del libro y en el marco de una feria del libro organizada por una universidad, lo cual no es muy usual, muy corriente en ningún ámbito de América Latina. Así que la gratitud es de mi parte. Juan Manuel, hay un tema que tú lo pusiste sobre la mesa, a mí me parece de manera muy atinada, que la palabra poética siempre será subversiva, siempre será anarquista, porque en el fondo de todo contraviene el sentido común de las palabras. Por favor. Yo diría que sí, que la poesía es una forma del pensar, no solamente es una cosa estetizante, esteticista, sino es una forma del pensar, y en el pensar hay un aspecto que me interesa mucho, con el cual siento que se vinculan directamente las artes, la poesía entre ellas y el anarquismo, que es el carácter libertario de la expresión, que es el no aceptar ninguna servidumbre, ni de orden ético ni de orden estético, que es mantener vigilante la palabra para que no sea solamente un problema estetizante, esteticista. Así que yo creo que si uno hace un recorrido, de hecho hice una antología de poemas anarquistas del siglo XX, tiene un título que es un poco burlón hacia un respetable escritor que es Octavio Paz, porque la antología se llama El anarco y la lira. Y entonces allí reunimos poemas anarquistas de muchos poetas del ámbito oriental, del ámbito europeo y de América Latina. De manera que me parece que si algo hay ligado estrechamente a la poesía es el pensamiento anarquista. La libertad de acción, no solamente ético, sino estético, es decir, tanto ideológico como verbal. Yo encuentro que en los grandes poetas del mundo aparece ese fenómeno. Uno lo puede leer inclusive en poetas que se dicen miembros de una entidad o de un partido que no es anarquista, ¿no? Inclusive hasta, digamos, poetas que tuvieron una militancia de orden comunista, por ejemplo, y uno encuentra que hay momentos en que la ruptura ideológica se les da porque prima sobre hechos la poesía como forma del pensar libre, sin pensar en una cosa doctrinera, que eso tiene de bueno la gran mayoría de poesía anarquista. Claro. Juan Manuel, hay un tema que tenemos que tratar y es un tema coyuntural. Me parece que lamentablemente ha habido mucha usurpación. El que personajes como Milei se digan libertarios es francamente ofensivo para quienes de alguna manera pues hemos practicado esta forma de pensamiento y acción que de alguna manera contraviene a ese orden que propugnan personajes como Trump o como Milei. Una de las cosas más afrentosas que hemos vivido recientemente es que un personaje como Milei, caramba, con ese nombre, Milei, su ley, la ley de él sí, es la del arbitrio y la del sadismo social. Así que esa persona nos venga a hablar de anarquismo cuando es el antípoda completo precisamente de eso. El que quiere asfixiar, ahogar todas las libertades, cosa que siempre el anarquista ha querido mantener vivas, no es más que una triste ironía de un episodio de la historia que es caricaturesco y grotesco para un país tan extraordinario como es Argentina. Claro, una ironía y una caricatura. Vamos ahora a entrar
al terreno de lo que podemos considerar esta reflexión en torno al anarquismo hoy. En esta América Latina, una América Latina que parecería se debate entre la realidad de gobiernos progresistas, con todas las carencias, son procesos, y por otro lado, con la irrupción de una derecha enormemente agresiva, brutal, y que niega el derecho, para empezar, a la dignidad humana y a la vida. ¿Qué papel juega el anarquismo en esta América del siglo XXI, Juan Manuel? Yo creo que tendría el papel más importante, que es la palabra libre de servidumbres. La palabra libre de servidumbres llevada a la esfera de las artes es realmente magistral. Y no es solamente como una cosa, pues, adocenada, de demostrar que hay un camino futuro que no es pedregoso, porque es muy pedregoso, que hay un camino futuro de hermandad, porque no somos hermanos y nos tratamos precisamente como hermanos de un origen, edénico, como el bueno y el malo, somos así. Pero yo creo que precisamente la poesía, y con ella hablo de toda la esencia de las artes, porque arte sin poesía no existe, lo que hace es precisamente violentar este supuesto encallecimiento del ser humano, para mostrar que más allá de todos estos sistemas oprobiosos que nos gobiernan en el mundo entero, hay una opción que es la opción del sueño y del arte. Realmente, si nos suprimieran el arte y con ellos la poesía, realmente el mundo no valdría la pena vivirse. El mundo vale la pena vivirse desde la orilla de la contradicción. Y la contradicción frente a nuestra realidad inmediata, pedregosa y terrible, es precisamente el arte, y con ella fundamentalmente la poesía. Desde la orilla de la contradicción, Juan Manuel, pues a veces encontramos que ese pensamiento anarquista se nos escapa de las manos. Al final de cuentas, encontramos una bibliografía que resulta pobre en cuanto a otras formas de pensamiento. Aún así, me parece que en Latinoamérica muchas personas, muchos personajes como tú insisten en esta construcción de un discurso poético, pero también de un discurso reflexivo, crítico sobre anarquismo. Y tienes entre las manos un libro que resulta apasionante, ¿no? ¿Qué es este diccionario anarquista de emergencia? Háblanos de él, por favor. Bueno, este diccionario anarquista de emergencia lo hicimos a la limón, dicen los más clásicos, en dúo con Iván Darío Álvarez, de una larga trayectoria sobre el pensamiento anarquista, desde un ámbito bastante particular, que es la puesta en escena a través de los títeres. Es un maestro de eso y un gran conocedor del anarquismo, de la historia del anarquismo. Y un día nos decidimos a hacer precisamente un diccionario anarquista de emergencia que contempla ciertos ribetes humorísticos terribles sobre la palabra familia, ¿no? Esa jaula terrible que es la familia y la palabra familia, sobre autores como Antonín Artaud, que decía yo soy mi padre, mi madre, mi hijo y yo, o sea, totalmente anarquista. Y fuimos tomando frases, algunas ya de algunos autores que van desde, no sé, desde Rimbaud hasta Emily Dickinson, por decir algo, y la segunda parte, que es la parte histórica, que son biografías de anarquistas, porque es curioso que la gente no se dé cuenta de quiénes han pasado desde las artes por el anarquismo de manera fecunda, ¿no? Desde Avi Hoffman, desde Albert Camus, desde, por ejemplo, Alfred Jarry, desde Kafka. Pues los más grandes escritores tuvieron no solamente una atracción por el anarquismo, sino que aportaron cosas definitivas, ¿no? Oscar Wilde, muchos. Entonces, cuando se hace ese rastreo biográfico y se demuestra que cómo esos personajes como Érico Malatesta, como Emma Goldman, mujeres extraordinarias, mujeres libertarias, hay un cúmulo que uno podría hacer un libro, una antología solamente de mujeres anarquistas del siglo XIX y XX, y es un libro excepcional desde el pensamiento filosófico, histórico y político. Yo quisiera preguntarte sobre el anarquismo en Colombia. ¿Qué pasa con el anarquismo en Colombia hoy en día? Yo creo que hay un renacimiento
de muchas juventudes, algunas de ellas díscolas que pretenden mostrarse como anarquistas sin que tengan una concepción muy clara, porque no hay unas grandes reflexiones ni lecturas, pero que sí hay una gran cantidad de gente en las universidades, en las calles. Hay muchos centros anarquistas de jóvenes que realmente se han vuelto estudiosos en un país tan conservador como Colombia, que es un país absolutamente conservador, ¿no? Y de historiadores falseados y falseantes. Tanto que yo digo siempre, y lo voy a repetir, que en mi país la historia no está contada por la punta del lápiz, sino por el lado del borrador. Nos han borrado todo lo que tenga insurgencia y belleza. Pero hay un momento importante, desde las artes, desde el conocimiento, desde las universidades y sobre todo desde cierta juventud disruptiva alrededor del tema anarquista. Quisiera ahora hacer una pregunta que tiene que ver con la práctica pues, del poeta, con la práctica cotidiana del poeta, con esta mirada que, como alguien dijo, mira y siembra futuro. Yo quisiera que nos hablaras de esa práctica de tu parte, y obviamente no te voy a pedir de ningún modo que reflexiones en torno a esa vinculación orgánica entre el poema y el pensamiento anarquista, porque es algo que se da de manera natural. Pero sí quisiera que reflexionáramos sobre esa perspectiva tuya, después de una trayectoria enorme como poeta, enorme también como difusor de la cultura, pero sobre esa perspectiva que tienes tú ahora de tu mirada sobre el mundo. Sí, mi mirada sobre el mundo, digamos que está vista por una lente demasiado oscura. Quiero decir que por un lado del catalejo veo muy lejos, muy distante una luz, pero confío en ella. Y por el lado más inmediato veo muchas sombras que son las de un poder tan espantosamente reafirmativo de que es poder, tras los más grandes crímenes que hayan ocurrido masivamente en la historia de este siglo, y parece que no nos diéramos cuenta o no nos importara que son los sucesos de Palestina. Y uno piensa, caramba, a veces yo mismo me cuestiono, me digo, bueno, están arrasando con aldeas, matando niños, y yo estoy hablando de poesía. Pues sí, porque la poesía no es que se vaya uno a sublimarla para decir, pero existe esto a pesar de lo otro. Es que por esa vía de no dejar que nos aplasten, hasta en eso, es decir, que aplasten la poesía, que ya uno decida algo que tenga nexos con un pensamiento poético, podría ser escapismo. Pues no es escapismo, porque aquí estamos, vamos a dar la batalla hasta el último momento, sin traicionarnos ni pasarnos para la orilla de los trabajadores. Y de alguna manera, pues los poetas, quienes de alguna manera nos vinculamos a esos procesos creativos, incluso desde el ejercicio de este periodismo televisivo, pues somos partícipes de algo que es muy importante y que es la esperanza, pero la esperanza fundada en la construcción de un porvenir distinto. Sobre ese porvenir distinto, nos queda poco tiempo, Juan Manuel, pero sobre ese porvenir distinto, ¿qué tan importante es en su base el pensamiento anarquista? Yo creo que es fundamental. Yo creo que de todos los pensamientos de orden ideológico y político, el que nos queda más limpio, más transparente, seguramente con equivocaciones como todo pensamiento, es el anarquismo, porque es lo que permite una mayor libertad de pensamiento, porque no nos pide, como nos pedía cierta izquierda, el estalinismo y demás, unas concepciones tan cerradas y tan repetidas como una lección. Aquí no hay una lección, sino una elección. Una elección que tiene que ver con la libertad y con una práctica, ahí sí, de verdad, libertaria. Esa práctica del poema y de la palabra poética como una palabra que rompe, como ya lo decía al inicio de esta entrevista, con el sentido común de las palabras. Yo quiero agradecer mucho, Juan Manuel de Roca,
que hayas estado aquí en este programa con nosotros y quiero agradecer mucho también tu presencia en la Feria del Libro y de verdad te lo digo de corazón, agradecer mucho tu palabra, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y realmente me siento tan complacido de encontrar tanta calidez, tanta fraternidad y sobre todo un espíritu no acomodado a los intereses particulares, sino buscando que haya un interés colectivo. Muchas gracias. Eso es, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar y seguimos adelante con esta reflexión sobre anarquismo, cultura, sobre el acto libertario de construir un mundo distinto. Seguimos adelante, vamos a hacer pues una tradicional pausa, pero continuamos. Vamos a continuar con esta reflexión sobre anarquismo, cultura, sobre el anarquismo hoy en esta América del siglo XXI. Y yo quiero agradecer mucho la presencia de José Alberto Benítez Oliva, secretario general de la universidad y de alguna manera, pues en representación de la universidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en ausencia del rector, pues José Alberto actúa como tal, lo cual es pues muy meritorio, José Alberto, porque el rumbo que ha tomado la universidad, si tomamos como ejemplo esta feria, es un rumbo por demás inteligente, sensible, crítico. Y me refiero a ello, José Alberto, si me permites, porque al final de cuentas nos ha tocado estar en muchas ferias de libro, muchas, pero en pocas ferias de libro hay una reflexión sobre anarquismo, con tal profundidad, con tal calidad y con tal calidez como la que hemos presenciado. Y bueno, esta feria del libro tiene que ver mucho con este espacio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde se construyen eventos como esta feria del libro que se llevó a cabo algunas semanas y como esta reflexión sobre poesía, anarquismo, arte, cultura, universidad. José Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Víctor, el placer es mío y pues lo que tengo que decir es que como el maestro Dussel, que fue nuestro rector, lo dijo, este interinato es más que un privilegio, una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad que me siento honrado en tener y que, bueno, la perspectiva de dar difusión a la cultura está en nuestro proyecto educativo y pertenezco a un equipo que ya desde hace más de 3 años estuvimos manteniendo el esfuerzo para que la feria cada vez crezca más. Y finalmente, sobre este esfuerzo de tener una mesa anarquista, bueno, todo se lo debemos a nuestro equipo que ideó todas las mesas y que, sabiendo que yo tenía una perspectiva anarquista, conjuntó con mucha fortuna y con una habilidad de gestión cultural, traer a 2 portentos colombianos del anarquismo como invitados, que cuando me dijeron que iba a compartir la mesa con ellos, la verdad me sentí intimidado, pero ya después al conocerlo, acogido por la generosidad de Iván y Manuel, con quienes hemos compartido una mesa sobre anarquismo, que si estuviste presente fue una de las más nutridas de la feria, sí, y una de las más emotivas también, y me encantó. Claro, además hay que decirlo, una mesa en donde la mayor concurrencia era de jóvenes, lo cual resulta muy alentador. Vamos a entrar en materia, si te parece, claro. Y el tema central de una reflexión en el caso del anarquismo hoy es el sentido que puede tener el pensamiento anarquista en este mundo convulso, en un mundo de diferentes crisis, un mundo donde se encuentra en crisis pues lo medioambiental, por ejemplo, en donde se encuentra en crisis ni más ni menos que ese sistema mundo, ¿no? Y obviamente también un mundo en que se encuentra en crisis este juego democrático de la democracia liberal. ¿Qué papel juega en ese sentido el pensamiento anarquista el día de hoy desde tu perspectiva? La única salida posible a la encrucijada que se encuentra la humanidad, creo que estamos en un momento de una pobreza política increíble, donde el agotamiento de la izquierda tradicional,
del comunismo basado en un marxismo se agotó, y ante el liberalismo y sus propuestas democráticas, la crítica radical del anarquismo, que se funda en una profunda conciencia de la falta de bases para tener universales, nos brinda caminos para salir de ahí, para pensar que, como Fukuyama decía, este es el fin de la historia. El anarquismo se niega al fin de la historia y dice, somos libres de elegir nuevos caminos, ¿no? Pensémoslos. Es como una forma y un reto de repensarnos nuevamente como humanidad. Eso es. Y yo pues reivindico tus palabras, ¿eh? El anarquismo es una salida de emergencia, pero una salida enormemente grata, porque a partir del anarquismo establecemos relaciones diferentes. Aquí estoy sentado con el secretario general de la UACM y al final de cuentas yo les quiero decir que sin conocernos la relación ha sido muy fraterna y sobre todo, lo subrayo, muy humana. Yo quiero preguntarte, José Alberto, sobre anarquismo y educación. Al final de cuentas, la UACM es una universidad que se ha caracterizado, más allá de lo que los medios, pues estos medios hegemónicos, entre comillas, esos medios que van de salida, pues han en muchas ocasiones difundido como escándalos. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México se ha caracterizado por dar espacio en muchas ocasiones a grupos sociales, pues, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir con una palabra, desposeídos, pero también se ha caracterizado, y lo digo con conocimiento de causa, porque conozco a varios profesores, por un pensamiento crítico. Te quiero preguntar sobre educación y anarquismo. Educación y anarquismo, ¿cómo no? En uno de mis libros traduje un artículo de Stirner sobre la educación. ¿Sí? En ese artículo Stirner habla sobre la falsa dicotomía que existe entre si debe haber una educación fundada en las ciencias tecnológicas o en las humanidades. Y hace un análisis de las dos, dice, bueno, las ciencias duras aportan esto y esto al ser humano, y las partes humanísticas aportan este y otro tanto. Y se da cuenta que es una falsa dicotomía, que no se trata de hacer personas útiles como el ingeniero o hacer el dandy como sería el humanista, sino que de fondo lo que se trata es de hacer hombres libres, y que eso no se ha puesto en la mesa. O sea, de lo que se trata en una educación crítica es de hacer hombres libres, que no se les mate en su corazón la rebeldía. Y eso es lo que me atrae mucho del proyecto de la UACM, que no importa si están estudiando una ingeniería, o si están estudiando creación literaria, o si están estudiando, no sé, software libre. Todos tienen esta crítica, esta búsqueda de no ser oprimidos, de saberse oprimidos y estar en una escuela que fue concebida para la población vulnerable, y desde ahí decir, no me voy a dejar. Entonces, ¿cómo está la educación con la anarquía? Con Stirner digo, hay que formar seres humanos libres. Y ya de por sí, con esta intención, saldrán críticos, porque allá afuera la libertad siempre está coartada, siempre está delimitada, siempre va a haber, pero hasta aquí, ¿no? Entonces creo que el vínculo entre el anarquismo, y es una idea de Stirner, y la educación es hacer hombres libres. Claro, bueno, de verdad que es muy grato conversar contigo, y tú tienes una posición anarquista que resulta un poco estridente, si me permites la palabra. Provienes de una izquierda que podemos considerar convencional, marxista, ortodoxo en algún momento dado, con vínculos ideológicos y seguramente también afectivos con el zapatismo. Y de pronto encuentras el pensamiento de Stirner. Y ese pensamiento pues tiene como un modelo, como un eje pues decisivo, ese anarquismo que tiene una posición individualista. Y entonces, pues si no reconocemos lo que ello significa, podemos caer en la trampa de considerar a ese anarquismo no individualista, sino egoísta. Háblanos un poco de esta definición ideológica de Stirner y de tu propia definición ideológica. Claro,
Creo que sirve mucho con una metáfora o una anécdota de mi vida que recuerdo mucho. En esta concientización de la necesidad de un individualismo fuerte para poder brindarse a los demás. Cuando yo en la juventud empiezo, pues, conociendo el zapatismo, en 1994 a mí me toca el levantamiento armado, estudiando filosofía y cerrando la universidad porque teníamos que ir a ver qué pasaba. Y por mucho tiempo estuve en colectivos donde viajábamos e intentábamos concientizar, apoyar al movimiento, me adherí a la Sexta y a todos los movimientos que el zapatismo provocó. Pero en una parte, en el 94 no tenía más allá de 21 años, pues iba y venía a costa del erario de mi papá. Entonces un día mi papá me dijo, oye, está muy bien que quieras salvar al mundo, está bien que te preocupes por los demás, pero pues ¿cuándo te vas a valer por ti mismo? Entonces algo me hizo como clic, que era cierto. Que necesitaba valerme por mí mismo para después hacer lo que estaba. Y sí, por supuesto que después lo logré, fui autónomo, pero me dejó muy marcado y ahí no conocí a Stirner. No fue hasta el 2009 que conozco a Stirner, donde lo conceptualiza y logra para mí decir esto de forma filosófica, ¿no? Un ego, en el sentido de tu personalidad sana, es capaz de hacerse del cuidado del otro. Lo decía yo con una metáfora de, está bien cuando Dussel dice, tú salvas a un niño en peligro antes de entablar un diálogo, pero si el peligro te lleva a ti, el peligro podrían morir los dos y no resultar la cosa en buen sentido, ¿no? Es este cuidado de sí, que requiere atravesar por todas las dimensiones a la que invita la reflexión de Stirner. Eso lleva un poco incluso a la vorágine de la juventud, donde se entrega las ideas, cualquiera que estas sea, sin pensar en su persona, ¿no? Stirner lo eleva de ahí a todas las ideas. Patria, Estado, familia, comunidad, no pueden estar por arriba de ti, tu reflexión crítica de lo que conviene. Una vez que ha atravesado por la reflexión crítica de ti y de lo que conviene, tú puedes ayudar a cualquier causa, pero no primero. Porque lo primero es demagogia, es fanatismo, no eres tú. Claro, al final de cuentas, no es ese pensamiento que se opone a cualquier forma de opresión, porque podemos pensar que esos intentos de reivindicaciones en ocasiones mesiánicas provienen de ese pensamiento que puede resultar egoísta y que pues tiene en ocasiones, y lo hemos visto muchas veces, incluso elementos de una patología social. Pero bueno, no es precisamente el tema, aunque alguna vez nos gustaría platicar con José Alberto sobre esto. Pero yo quisiera preguntarte ahora sobre ¿cómo llamar? Esta usurpación de palabras que a quienes pues tenemos una formación y que de alguna manera tratamos de ejercer una perspectiva de nuestro quehacer profesional y humano desde ese pensamiento libertario, vengan personajes como Milei y se digan libertarios. Es francamente ofensivo. ¿Qué es lo que piensas? Bueno, que Milei es un ignorante, ¿no? Porque al utilizar la palabra anarquismo liberal, no comprende que para un anarquista el principal y peor enemigo es el Estado. Entonces ridiculiza diciendo que para él también. Sin embargo, cuando uno se acerca a Milei, él no quiere desaparecer el Estado, quiere solo quedarse en la mínima y más perversa expresión, que es la policía y el ejército. Y le quita todo lo positivo, que si existe algo positivo en el Estado, son el servicio a la comunidad. Claro. Le quiere quitar la educación, la salud. Dice, eso está mal, no, porque es el Estado y hay que desaparecer. Y soy anarquista, pero no. Se queda con lo peor del Estado, que es el ejército
y la policía para hacer valer los contratos liberales en el liberalismo comercial capitalista. Entonces, no es un anarquista, es un ignorante. Bueno, pues desde mi humilde opinión. Yo creo que tienes toda la razón del mundo, ¿no? Hay, para finalizar, una pregunta que resulta clave, ¿no? Hoy en día, ¿qué sentido tiene en esta América nuestra? Una América donde se da de manera muy interesante, muy sensible, la presencia de gobiernos progresistas, ¿no? Sin duda, gobiernos que a pesar de contradicciones, pues, y de lo que puede considerarse parte de un proceso, hay avances. Avances, insisto yo mucho, de carácter humanista. Y por otro lado encontramos, sin duda, la presencia cada vez más ostensible, más peligrosa de un pensamiento de derecha en América a nivel mundial, y obviamente también habrá que revisar las acciones de la Marea Rosa y el discurso político de este grupo para preocuparse de la presencia de la extrema derecha. Nos quedan 3 minutos, maestro, pero ¿qué sentido tiene la presencia del pensamiento anarquista en este contexto que brevemente he señalado? Somos el contrapunto, somos aquello que señala que sin continuidad no tiene sentido y que el péndulo de derecha a la izquierda, de derecha a la izquierda, desde estados progresistas va a continuar. El oxímoron de que yo sea rector en una universidad pública se resuelve donde yo estoy en una universidad que es totalmente rebelde al Estado. No va a encontrar en los pasillos de la UACM propaganda de Morena y de ningún otro partido. Y yo creo que esa es la respuesta a la pregunta, una profunda autonomía de las comunidades. Va a poder dar el paso que le falta a los partidos progresistas que hacen sus avances. Yo estoy de acuerdo en todos los avances, al Estado se le quita todo, se le arrebata todo, hasta los impuestos cuando uno puede, pero sin continuidad, el retroceso. Stirner lo resume en una frase: toda revolución de izquierda progresista lleva en su seno una reacción que si no se cuida, te gana. Claro, eso es. Pues José Alberto, yo quiero decirte que la práctica de ese ejercicio de educación vinculado al pensamiento libre, a la actuación que conlleva ese pensamiento libre, está presente hoy en día en la UACM, en este plantel y en los demás planteles. Y queda evidencia de ello pues en esa feria del libro que se llevó a cabo hace algunos días, aquí en el plantel del Valle, e insisto mucho, en esa célebre mesa sobre anarquismo y cultura. Te agradezco mucho, José Alberto, esta posibilidad de conversar contigo y el haber participado en la generación de este proyecto muy rico que tuvo como eje al pensamiento libertario. Víctor, muchas gracias. Gracias, maestro. Pues aquí vamos a continuar, nos falta la última entrevista y nos hemos reservado para cerrar esta entrevista con alguien que es uno de los principales pensadores anarquistas en Colombia. Es un artista escénico, pero es además muchas otras cosas. El texto que ha leído en la Feria del Libro resulta estremecedor y también pues siembra muchas dudas y alumbra muchas oscuridades. Vamos a continuar aquí en A Fondo. Bueno, vamos a cerrar este programa dedicado al anarquismo y la cultura con la presencia de Iván Darío Álvarez. Yo les quiero decir, Iván Darío Álvarez, hay que decirlo de ese modo, es un hombre que abre camino en el pensamiento anarquista en Latinoamérica, que abre camino en el pensamiento anarquista en Latinoamérica. Y bueno, en esta feria del libro, una feria del libro singular, celebrada hace unos días en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo algo que a mí me parece inédito. Pues yo he estado en muchas ferias del libro, les soy sincero, y bueno, pues yo no recuerdo alguna mesa donde se reflexionara en torno al anarquismo con tal calidad de pensamiento crítico y con tal calidez humana.
Por todo ello, yo quiero agradecer a Iván que estés con nosotros, agradecerte mucho el que estés aquí en México y agradecerte mucho esa calidez de tu pensamiento y de tu vocación como poeta y como gente de teatro también. Muchas gracias, Iván. No, gracias a ti por esta invitación. Espero poder decir algo interesante que, que haga pensar y sentir a la gente todo lo que nosotros soñamos y buscamos con tanto ahínco y con tanto deseo. Claro. Y en ese ahínco y en ese deseo es muy importante no caer en esos engaños del pensamiento que genera el poder. Ese poder que tiene su fundamento en el dinero, que tiene su fundamento en la manipulación y que tiene su fundamento en la mentira en contraparte con el verdadero arte. Ese arte que nos conmueve, que nos hace reflexionar, que en suma nos hace ser otros. Yo quisiera preguntarte, Iván, sobre esas seducciones del poder que se presentan día con día. Bueno, yo pienso que el poder en general y a través de la historia es como un rostro que siempre se está transformando para seducir a la mayoría de la gente, pero en el fondo ese rostro que se oculta tras esa máscara del poder siempre está fundado en la misma mentira, ¿no? En el sentido de que ese rostro nos hace creer que dice la verdad, que expresa los deseos de justicia que todos en el fondo, todos los seres humanos anhelamos, o el deseo de libertad, pero que finalmente siempre nos está engañando, ¿no? Entonces esos cambios de máscara y de trajes del poder siempre están ocultando pues una mentira. Pues yo he dicho pues de que el poder es real, pero en el fondo es una mentira. Existe, pero bajo ese disfraz, y por eso pues todo el mundo cree, porque todo el mundo siempre está esperando como un Mesías, ¿no? Y un hombre que represente, digamos, los sentimientos profundos de justicia, libertad e igualdad, que son anhelos viejos de la humanidad, pero que no se pueden delegar en nadie, ¿no? Porque en ese sentido el pensamiento ácrata es muy claro, que delegar el poder en otros de alguna manera es perderlo, ¿no? Y también pienso, digamos, de que el poder se alimenta fundamentalmente de nuestra impotencia, ¿sí? Entre más impotentes seamos frente al poder, pues el poder se vuelve más poderoso, ¿no? Porque pues siempre estamos proyectando pues esa imagen salvadora en un hombre que es sabio, como lo diría pues Platón en su República. Se cree que el poder es la encarnación pues del saber y de la justicia, pero lo que ha demostrado la historia es que eso es completamente falso, ¿no? Entonces bajo esa falsedad y esa máscara siempre se oculta el poder y nos seduce pues a través de no solamente maltratándonos o despojándonos pues de nuestro deseo de justicia, sino también muchas veces seduciéndonos. Y hoy en día, por ejemplo, el poder ha encontrado un aliado que es mucho más potente, digamos, para mí, que el de la violencia, porque pues digamos en la antigüedad el poder se manifestaba con todo su rostro feroz a través de la violencia, pero hoy en día es a través de los medios de comunicación o hacerle creer a la gente a través de creer pues, en ese falso ídolo que es el capital, de que cada uno de nosotros puede ser rico, ¿no? Pero si uno se pone a mirar la historia, por ejemplo, hace poco oía a alguien decir que los 600 más ricos de Venecia en la antigüedad
sus herederos siguen siendo los mismos, ¿sí? Entonces han cambiado de generación, pero se mantiene la misma minoría. O cuando uno mira, por ejemplo, que los más ricos del mundo, los 15 más ricos del mundo, poseen lo que equivale al Producto Interno Bruto, pues, de toda África, ¿no? Entonces, pues esas injusticias que esconde el poder y que manipula y que muchas veces la gente no sabe, ¿no? Entonces nos hacen creer que cada uno con nuestro propio esfuerzo también podemos llegar a ser ricos y poderosos como esos 600 o esos 15 que nos venden como los más ricos del mundo y que podemos amasar una fortuna. Pero como dice Mafalda, nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás. Claro, claro. Bueno, yo quiero señalar algo que has dicho y que tiene que ver con ese ejercicio de los medios masivos de comunicación, que tiene que ver con falsear la realidad, que tiene que ver con una interpretación torcida de los hechos, con una interpretación pues atroz de lo que pasa en nuestra realidad. Y en contraparte a ello está el arte, Iván Darío, ¿no? Y el arte tiene que ver, en tu caso muy concreto, con la puesta en escena, el juego de los títeres, tiene que ver también con el ejercicio poético. Yo quisiera que nos hablaras un poco de estos elementos en contraparte, ¿no? Por un lado, la versión de la realidad que nos ofrecen los medios de comunicación y por otro lado, ese ejercicio de interpretación, de creación de otra mirada sobre la realidad que está implícita en el sentimiento, en la sensibilidad creativa de los artistas. Sí, yo creo que eso que dices es muy importante porque yo siempre he creído que el arte es anárquico por naturaleza, porque siempre el artista, que es un buscador permanente y que se enfrenta siempre a lo desconocido gracias al poder de la creación, porque la creación es precisamente, ¿no? Adentrarse en un mar desconocido para encontrar cosas nuevas. Y en esa misma medida, pues el artista siempre ha estado emparentado pues con esa búsqueda incesante del hombre de la libertad y se anticipa a muchas cosas gracias al poder pues de la intuición que de pronto no tiene el científico o el filósofo. Yo creo que el artista como un sabedor, como un hombre de conocimiento, pues está estrechamente vinculado como a la libertad, porque de alguna manera la sueña, se la imagina. Y como decía Einstein, ¿no? que la imaginación era mucho más importante que la inteligencia. Entonces en ese papel que cumple el arte es como un anticipador que avisora nuevos mundos o nuevas cosas y nos hace sentir de una manera diferente, y por eso es que el poder del arte es fabuloso, porque tiene esa capacidad de imaginarse otras cosas, ¿no? Y a través de la exploración pues con los sentidos, ¿no? Pues el arte está muy asociado pues a esa fuerza que poseen los sentidos para adentrarse a las capas más ocultas de la realidad, ¿no? Entonces, sí, pues, el arte es una forma anárquica imprescindible, y hay mucha gente en el mundo que yo a veces siento que no necesita el arte, pero pues para nosotros los artistas forma parte fundamental pues de nuestra manera de ver el mundo. Y pues en la medida, digamos, de que nosotros contagiemos a otras personas del poder que tiene el arte, pues vamos a poder, digamos, seducir y seducir de la forma como lo hace el arte, que es de persona a persona, ¿no?
Y yo creo que ese es el miedo también que le tienen los poderosos a los artistas, porque el artista como hombre público se contrapone muy bien al político, ¿no? Al político que siempre está enmascarando la realidad. Pues Paul Valéry decía con respecto a la política que la política era el arte de hacerle olvidar a la gente sus verdaderos problemas. Claro. Bueno, y hablando de esa contraposición entre el artista y los políticos, dicho de una manera verdaderamente con una connotación pues casi despectiva por parte de nosotros, hay que señalarlo, aunque la política tiene otro sentido. Pero yo me voy a atrever a una pregunta que he formulado a nuestros invitados de esta noche anteriormente, y yo te quiero preguntar sobre esta realidad de que un personaje como Milei usurpe términos como libertario. Es francamente ofensivo, es oprobioso. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo que es deplorable, pero eso tiene una razón de ser muy profunda, ¿no? Porque, como decía en algún momento Guy Debord en La sociedad del espectáculo, el poder sabe con claridad y nosotros de una manera confusa. En esta crisis tan profunda, civilizatoria, en que estamos viviendo, pues que nos acercamos como a una hecatombe pues, de sobrevivencia de nuestra propia especie, la aparición de estos personajes tan nefastos, pues no es gratuita, ¿no? Porque como está en crisis la política y sobre todo el capitalismo y eso que en algún momento nos vendieron como el socialismo real, entonces la gente está como nadando en un abismo. Entonces en momentos tan oscuros como ese aparecen personajes como Milei o como Trump, que nos venden la idea de que el libre mercado es finalmente tiene el poder de salvarnos, ¿no? Y encarnándose en esas figuras como tan mesiánicas y como tan histriónicas, ¿no? Porque sí, finalmente también el poder es una puesta en escena y de las peores, ¿no? Sí. Y entonces yo siento que esto tiene que ver un poco mirando con un espejo retrovisor en la historia del anarquismo. La palabra libertario, por ejemplo, Eliseo Reclus, el famoso geógrafo, que también fue geógrafo como Kropotkin, es maravilloso pues como ese par de pensadores tan adelantados a su tiempo que tuvieron como una mirada distinta de la naturaleza. Ellos, en el caso, por ejemplo, de Eliseo Reclus, después de la Comuna de París, que fue como el primer intento revolucionario, pues desde abajo, de crear como una comunidad libre, sin Estado y sin capital, ellos se inventaron la palabra libertario porque la palabra anarquismo estaba satanizada. Entonces encontraron la palabra libertario como una forma pues, de identificar al anarquismo y también de contraponerse a lo que se llamó el socialismo autoritario que fue encarnado por Marx y Engels, ¿no? Entonces ellos acuñaron esa palabra y esa palabra llegó para quedarse. Pero ahora en nuestro tiempo han surgido economistas como Murray Rothbard, que él mismo lo dice expresamente en alguno de sus textos, que ese término hay que robárselo a los anarquistas. Y por eso acuñan también la palabra libertario, asociada más al libre mercado, y también el anarcocapitalismo, que si uno ve en profundidad pues, la historia del anarquismo, nada más enemigo del anarquismo que el capitalismo. Entonces la palabra anarcocapitalismo en últimas es un oxímoron, es totalmente contrario al espíritu anarquista, ¿no? Porque
el anarquismo no separa la justicia ni la libertad y la igualdad. Para los anarquistas son palabras indivisibles, ¿no? Pues porque el hecho, por ejemplo, que nos vendan la idea de que quieren acabar, por ejemplo, con la educación pública, de que quieren acabar con esa parte más social del Estado, pero en últimas mantienen la cara más feroz del capital, que es el ejército o la policía, ¿no? Pero nos quieren robar pues los derechos que de muchas luchas sociales que se han venido dando y que ahora pues con estas nuevas cruzadas neoliberal pues se está tratando de acuñar el término libertario, porque el neoliberalismo también está en crisis, ¿no? Pues que nos quisieron vender que esa era como la salvación del capitalismo, pero eso ha entrado en profunda crisis. Entonces están buscando nuevos disfraces y entonces están cooptando el lenguaje anarquista, porque ellos saben que al derrumbarse el socialismo real y ponerse en duda pues este supuesto capitalismo democrático, pues entonces tienen que vendernos y enmascarar las viejas formas con nuevas palabras, y entonces están cooptando pues todo el lenguaje libertario. Yo te quiero agradecer mucho, Iván Darío Álvarez, tus reflexiones, tu trabajo por años en términos de la construcción de este pensamiento ácrata, la difusión de ese pensamiento a través de tu obra como artista, y obviamente también agradecer tu presencia en nuestro programa, Iván. No, sí, eso ha sido para mí vital, porque el hecho de trabajar para los niños, a quienes considero anarquistas también por naturaleza, pues siempre he pensado, digamos, de que el anarquista es también un educador, y el titiritero pues es un pedagogo de la imaginación, un profesional de la ilusión, y pues siempre he creído en el poder seductor de los títeres asociados al arte, y que no es un arte menor, porque siempre se cree que el teatro de títeres es como el hermanito menor o el hermanito bobo, porque se dirige a los niños, pero los niños son los espectadores más inteligentes. Así es. Bueno, yo te quiero agradecer, y les decía también que al final de cuentas hemos tenido un programa especial que ha intentado alumbrar oscuridades, que ha mostrado un pensamiento crítico, clave, determinante en este mundo convulso de hoy. Pero por hoy pues se nos ha acabado el tiempo, como suele suceder en los tiempos televisivos, pero nos encontramos la próxima ocasión aquí en A Fondo. Muchas gracias, maestro, muchas gracias por estar con nosotros.